Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Efesios 5:14, por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra. Permite, Señor, que el mensaje pueda ser predicado fielmente, Señor. Dame la sabiduría, el poder del Espíritu Santo, Señor. Permite que las personas que vienen llegando, esas personas nuevas, también puedan escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el sermón se llama Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Bueno, hermanos, miren, este sermón es, algunos dicen que esto es para los no cristianos y otros dicen que es para los creyentes. Hay otros que dicen que es para los dos. Entonces, hermanos, miren, algunos entienden esto como un llamado a los inconversos, pero hay otros que también dicen que esto es un llamado al pueblo de Dios. A los inconversos, a arrepentirse y levantarse de su muerte espiritual. Es decir, yo les predico para que ellos sean levantados de los muertos y sean salvos. Pero también al pueblo de Dios, hermanos, para animarse a cumplir con su deber y a despertar de su sueño de muerte. Podemos estar vivos, haber sido nacidos de nuevo, pero estar en sueño de muerte, estar como dormidos. Hoy muchas canciones que cantamos tienen que ver con eso. Despertar cristianos, a Sardis, que sea vigilante, que recoja las cosas que aún están por morir. Entonces, hermanos, miren, ¿quién habla acá? Habla el Señor, habla Cristo puntualmente, el Señor por medio también del Espíritu Santo, y lo hace a través de los pastores, a través de nosotros mismos, de la iglesia, cuando los llamamos al arrepentimiento unos y otros, hermanos. Entonces, hermanos, miren, cito algo que dijo John Hill. El sonido de la trompeta al principio del año tenía una insinuación como si dijera: despertad los que dormís de vuestro sueño, y vosotros que dormitáis, levantaos de vuestro sueño y examinad vuestras acciones y volved con arrepentimiento y recordad a vuestro Creador. Hermanos, eso es un llamado para nosotros. Si estamos dormidos, aunque seamos creyentes, es un llamado a despertar. No podemos dormir. Ayer vimos la sal de la tierra, que el cristiano es la sal de la tierra, hermanos. Eso, todo esto va unido, hermanos, es complementario. No podemos estar dormidos como creyentes. Cito a John Hill también. Dice: los hijos de Dios a veces duermen, hermanos. Necesitan despertar. De la naturaleza, causa y consecuencias de tal sueño. Los santos, el pueblo de Dios, a veces están entre pecadores muertos. Y les conviene levantarse de entre ellos, salir de entre ellos, dejar su compañía, que es ocasión de su adormecimiento, de su somnolencia. La compañía de pecadores muertos es contagiosa y peligrosa, hermanos. Endurece y nos hace estar temporalmente en tinieblas. ¿No es cierto? Hermanos, mire, además, esto agrada a Dios, es decir, salir, despertar, salir de donde ellos están. Quien promete recibir, eso agrada a Dios, porque Dios promete recibir a los que salen y se separan de ellos. Entonces Dios va a dar luz si salimos. Si seguimos allá metidos entre todos ellos, es como si Dios no nos fuera a alumbrar en medio de todos ellos. Debemos salir para que el Señor nos alumbre. Dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, mire, los que somos hechos luz en el Señor, eso dice la Biblia, que somos hechos luz en el Señor, también dice que somos la luz del mundo. Necesitamos de todos modos más luz, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para estar más en comunión con el Señor, para obedecer mejor sus mandamientos, para hacer luz en este mundo. Y, hermanos, y al mantenernos cerca de la palabra, de sus caminos, de las ordenanzas y del pueblo del Señor, o sea, con la iglesia, podemos esperar más luz en el Señor.
para dirigirlos, dice John Hill, en el camino que deben seguir. Hermanos, hay veces están sin luz del rostro de Dios, hay veces estamos sin la luz del rostro de Dios. Pero hermanos, podemos esperar la luz de Cristo porque ya ha sido sembrada y es prometida. Pero debemos hacer estas cosas, despertar, hermanos. Hermanos, mire, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver el contexto, vamos a recorrer el capítulo 5, gran parte del capítulo 5 de Efesios. En el segundo capítulo vamos a ver despierta tú que duermes, despierta tú que duermes. Y el tercer capítulo te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, vamos al primer capítulo. Al primer capítulo, pero vamos al capítulo 5 de Efesios 5 para recorrer el primer capítulo del sermón. Y vamos a ver el contexto, hermanos. Entonces, mire, hermanos, abran Efesios capítulo 5, vayan, acompañen. Yo lo voy a ir leyendo, pero ustedes me van siguiendo simplemente. Yo voy a ir explicando parte del capítulo 5. Entonces, hermanos, miren. En el capítulo 5, en el verso 1 y 2, nos llama a ser imitadores de Dios y a vivir en amor fraternal. Imitadores de Dios como hijos amados, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces hay un primer llamado, ser imitadores de Dios. ¿Por qué imitadores de Dios? Porque Dios nos amó por medio de Cristo. Cristo nos amó, ¿no es cierto? Y Cristo se sacrificó, y esa es la mayor muestra de amor. Entonces nosotros asimismo debemos hacer dentro del pueblo de Dios, sacrificarnos entre nosotros, morir a nosotros mismos por el pueblo de Dios y también morir por el Señor, ¿no? Es decir, entregar nuestra vida al Señor, sacrificarnos en el buen sentido de la palabra. Del verso 3 al 14, hermanos, 3 al 14, hay una advertencia, una alerta contra el pecado. Del verso 3 al 14, ya lo voy a recorrer. Miren, hermanos, ¿por qué una alerta contra el pecado? Porque el pecado trae letargo y oscuridad. Y estamos viendo hoy, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿no es cierto? Entonces el pecado trae letargo, o sea, adormecimiento y oscuridad. Hermanos, y ahí nos dice más adelantico que no somos tinieblas, somos luz y debemos despertar. Voy a leer esa alerta contra el pecado y menciona varios pecados. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, mire, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí ve? Está hablando del pecado. El pecado trae oscuridad, trae adormecimiento, y nos dice que no andemos en tinieblas, sino que andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, mire, sigue hablando de la oscuridad: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, mire, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, hermano, debemos salir del pecado, debemos abandonar los pecados. Y hermano, y no solo los pecados escandalosos, que son los primeros, sino los segundos, que no son tan escandalosos. Los primeros hablan de la fornicación, de la inmundicia, pero también menciona la avaricia, la idolatría, un pecado escandaloso para cualquier cristiano. Pero mire, menciona las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías. Hermano, cuando creemos conversaciones vanas, banales, conversaciones pecaminosas, hermanos, eso no conviene al pueblo de Dios. Y dice que las personas que practican eso, ahí lo dice, no heredarán el reino de los cielos.
¿no es cierto? No tendrán parte en el reino de los cielos. Dice que más bien en lugar de estar hablando de esas necedades, demos acciones de gracias. Es decir, siendo siempre agradecidos con el Señor, no quejándonos, no murmurándonos. Pensar en las misericordias del Señor, meditar en ellas. Las temporales, porque hay misericordias temporales, pero también espirituales y eternas, que es la salvación y la que nos lleva al reino eterno. Hermanos, mira, ahí dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Tenemos que tener cuidado con el engaño. Nos engañan con palabras malas. Las falsas filosofías de este mundo, ayer hablamos algunas cosas de esas, ¿no es cierto? Todo lo que este mundo nos enseña, la psicología, el humanismo, las falsas religiones, el ecumenismo, bueno, todas estas cosas, las filosofías del mundo, hermanos, llevadas por los falsos maestros, por un lado, cuando es tema religioso, hablándonos de las lisonjas, o sea, siendo lisonjeros con nosotros, para que nosotros creamos que no debemos, por ejemplo, vivir en santidad ni abandonar el pecado. ¿No es cierto, hermano? La palabra ahí nos dice que no participemos de esas cosas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice que antes éramos tinieblas, pero hoy somos hijos de luz. Dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, hermanos, no nos congraciemos con el mundo, con familiares, con los impíos. La relación que tengamos con ellos no sea una relación que nos lleve a pecar o a congraciarnos con el pecado. Hermanos, mire, y termina diciendo que nos debemos despertar del sueño, de la muerte espiritual. El inconverso, porque tiene una aplicación para inconverso, debe despertarse, debe levantarse de entre los muertos también. Pero nosotros como cristianos, levantarnos si estamos en un sueño de muerte, adormecidos, entenebrecidos. Hermanos, miren, ya en los versos 15 al 20, hermanos, sigan allí, nos habla de la diligencia, de ser diligentes. Mire que después de que nos dice, despierta tú que duermes, nos manda a ser diligentes. Leamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mire, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no estamos aprovechando bien el tiempo, hermanos, vamos a seguir en tinieblas. O sea, nosotros debemos estar haciendo las cosas espirituales, hermano. Yo sé que todos tenemos un trabajo, hacemos las cosas de la tierra normales. Eso obviamente está bien, eso no estamos diciendo que esas cosas no las hagamos. Pero hermanos, los tiempos que no estamos trabajando, que no estamos en la congregación, ¿qué hacemos? ¿A qué dedicamos ese tiempo? ¿Al ocio, al entretenimiento, a todas estas cosas? Hermanos, miren, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El mundo se está muriendo espiritualmente. La gente muere todos los días. Los días son malos. Este mundo cada vez está más corrompido. Todas las ideologías de este mundo atacándonos a la iglesia. Y nosotros haciendo las vanidades de la tierra, hermanos, perdiendo el tiempo, jugando a ser cristianos, hermanos. Eso no puede ser. Mire, dice allí, por tanto no seáis insensatos, dice el verso 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Habla de otros pecados, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra boca debe fluir las cosas del Señor todo el tiempo. Estamos en un problema, vamos al Señor. Inclusive damos gracias al Señor. Estamos en cosas, nos están pagando cosas buenas, damos gracias al Señor. Estamos hablando con alguien del mundo, procuramos hablarle las cosas del Señor, predicarles el Evangelio. ¿No es cierto? Debemos tener diligentes, hermano, sabios, entendidos, dice ahí, para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, discernimiento espiritual. Hermanos, si no estamos metidos en las cosas espirituales, sumidos en las cosas espirituales, no vamos a tener discernimiento espiritual y vamos a ser fácilmente engañados. Debemos aprovechar el tiempo, como yo les decía. Hermanos, si bien está bien que trabajemos, hermanos,
No podemos convertir el trabajo en un ídolo ni en un Dios, hermanos. Todos debemos trabajar, pero no podemos convertir el trabajo en un ídolo, hermanos, y volvernos laboraditos. Debemos tener cuidado con eso, hermanos. Debemos proveer para lo espiritual. Hermanos, miren, los días son malos, hay mucho pecado, hay mucha maldad. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, en santidad, viviendo en santidad, en oración. Miren, hermanos, habla de los que se embriagan, ¿no es cierto? Aquí probablemente, yo sé que como cristianos nosotros no tomamos, no bebemos ni nada de esas cosas. Pero hermano, hace una referencia, usted bebe normalmente en las noches, ¿no es cierto? Usted cuando se embriaga se adormece, ¿no es cierto? El que se emborrachaba, cuando nos emborrachábamos en el mundo, uno se dormía. Y normalmente era en las noches, normalmente, ¿no es cierto? Bueno, hoy estamos hablando de despertarnos del sueño y de no andar en tinieblas. Esas cosas se hacen en tinieblas, en la noche. Cuando los demás duermen, alguien oraba hoy, la noche se hizo para dormir, no para embriagarse, ¿no es cierto? Hermanos, mire cómo estamos usando nuestro tiempo libre, hermanos. Les vuelvo y les insisto con eso. En el ocio, en el placer, darle placer a la carne, viendo televisión. ¿Usted cree que usted va a progresar espiritualmente si está haciendo todas esas cosas? No, no vamos a progresar. O sea, no lloremos después. Ay, Dios no me escucha, Dios no me habla. Y si usted sabe que hay cosas que son malas, no las haga, ¿no es cierto? No le patrocina a sus hijos esas cosas, porque entonces no estamos haciendo nada. Miren, les voy a leer esto que dice Matthew Henry. El tiempo es un don que Dios nos da y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su intención. Cuando no se usa conforme a su intención. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo en cosas banales, en el mundo, en lo que perece, en el pecado, esto lo está diciendo Matthew Henry, debemos redoblar nuestra diligencia para el futuro. Si lo hemos hecho hasta hoy, no lo hagamos más. Tomemos medidas, seamos cristianos, no seamos oidores olvidadizos. La gente es muy buena, miren, para quejarse de los malos tiempos. Ay, el mundo está terrible. Bueno, dice Matthew Henry, bueno sería si eso más bien los estimulara más para redimir el tiempo. Es decir, despertar. Nos quejamos de que el tiempo los días son malos, que hay mucha maldad. Bueno, ¿usted qué está haciendo para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos? No haga lo que hace el mundo. La ignorancia de nuestro deber y negligencia con nuestras almas son muestra de la necedad más grande. Procuremos por la oración ferviente ser llenos del Espíritu y evitemos todo lo que pueda contristar a nuestro benigno Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Debemos estar siempre dando gracias, hermanos, porque siempre hay un motivo, aún en las pruebas y en las aflicciones. Entonces, hermanos, miren, entendiendo este contexto, vámonos al segundo capítulo. Despierta tú que duermes. Dice la cita, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Entonces, hermanos, voy a hablar primero de los no regenerados, es decir, de los que no son creyentes, porque quiero darle una aplicación a las dos cosas. Entonces, los no regenerados, los que no han sido salvados, los inconversos, deben ser despertados de la muerte a la vida. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿No es cierto? Porque dice la Biblia que todos hemos nacido muertos en pecados y delitos. El hombre cuando nace muerto. Aunque nazca físicamente vivo, espiritualmente está muerto. Esa es la condición de todo ser humano que nos ha entregado a Cristo. Miren, hermanos, en Isaías 26:19, el profeta Isaías profetiza sobre la iglesia. Él profetiza sobre la iglesia hacia el futuro. Y él dice que aunque muertos en pecados, la iglesia iba a resucitar, se iba a levantar y iban a formar el cuerpo vivo de Cristo, las piedras vivas. Mire lo que dice Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos.
Algunos lo aplican a la resurrección, está bien, pero otros también, esto tiene una aplicación también al nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Al nuevo nacimiento. Hermanos, miren, vayámonos a Ezequiel 37 del 7 al 10. Entonces, miren, el valle de los huesos secos. Tal vez todos recuerdan, o los que ya están más familiarizados con la escritura. El valle de los huesos secos es una alegoría del nuevo nacimiento, de los muertos espirituales que se levantan por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Ezequiel 37 del 7 al 10 dice, está hablando el profeta Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Dios lo había mandado a predicar. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El Señor le estaba mostrando una verdad espiritual. Había un valle de huesos secos, y le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos secos, predíqueles a esos huesos secos. Dice el 8: y miré, y he aquí tendones sobre ellos. El Señor le empieza a mostrar en visión todas estas cosas. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en estrés. Eso es una alegoría del nuevo nacimiento. Nadie, siempre lo sabemos, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Predicándole la palabra y que el Espíritu Santo obre allí, ¿no es cierto? Aquí nos lo muestra: profetiza, profetiza. Después el Espíritu Santo iba a entrar en ellos, ¿no es cierto? Hay muchos que usted les predica y no se levantan de la muerte, pero hay otros que usted les predica y sí se levantan de la muerte. A nosotros alguien nos predicó y nos levantamos de la muerte. Hermanos, nosotros también fuimos renacidos de simiente incorruptible, hermanos, por la palabra de Dios, dice 1 Pedro 1:23. Aquí se profetiza, es decir, predica, háblele la palabra. Bueno, hermanos, usted y yo como creyentes debemos predicar la palabra, la verdadera palabra. No humanismo, no psicología, no se preocupe. Predique la palabra de Dios para que los huesos muertos se levanten. Y usted, que es como ese valle de huesos secos, usted debe escuchar la voz del Señor. Debe escuchar la voz del Señor, y cada vez que usted escuche la palabra de Dios, sépalo que cuando nosotros le estamos predicando, nosotros también estamos orando para que esos huesos se levanten y vivan. Hermanos, sigamos. Lázaro se levantó de la tumba por el llamado de Cristo, ¿no es cierto? En Juan 11, 43 al 44 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro, la resurrección de Lázaro también es una alegoría del nuevo nacimiento. Cuando escuchamos la voz de Cristo y somos sacados de la tumba, hermanos, nosotros también, por la voz del Evangelio de Cristo, somos levantados de la muerte espiritual, ¿no es cierto? Entonces debemos predicar fiel el Evangelio para que oigan la voz de Cristo y vivan. Si usted predica un falso Evangelio, el muerto no está escuchando la voz de Cristo. Esa no es la voz de Cristo. Pero si predicamos fielmente el Evangelio de Cristo, esa sí es la voz de Cristo, hermanos. Entonces, no importa si se ofenden, ellos deben ver su estado espiritual. Si no predicamos fielmente, no lo van a ver. Si usted les predica un Cristo falso, un Cristo solo de paz, amor, un Cristo que solamente soluciona problemas materiales, esa no es la voz de Cristo. Ellos van a ir a un falso Cristo, ellos no están levantándose de los muertos. Pero si usted les muestra su estado, su pecaminosidad, que está mal, que está condenado y que necesita un redentor, un salvador, tal vez oiga la voz de Cristo. Tal vez oiga la voz de Cristo. Pero por lo menos hay una esperanza, hay una posibilidad, que en el otro caso
En otro caso no están oyendo la voz de Cristo. No se están levantando de la tumba. Son puercas lavadas simplemente. Como dice la palabra. No están escuchando la voz de Cristo. Hermanos, miren, los muertos se levantan del sueño de muerte por la voz de Cristo. También lo dice en Juan 5:29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La voz del Hijo de Dios. ¿Usted cree que la voz del Hijo de Dios es humanismo? ¿Es psicología? No, hermanos, la voz del Hijo de Dios es el mensaje fiel del Evangelio, hermanos. Es llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué comenzó a predicar Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la voz de Cristo. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, y era el que preparaba el camino del Señor. Entonces debemos llamar al arrepentimiento. Ay, que se ponen bravos, que se pongan bravos. Como alguien decía, toda la vida han ofendido a Dios. Toda la vida han ofendido a Dios, que se ofendan un ratico, no importa. Por ahí se salvan. Y eso sí sería una bendición muy grande. Mire, hermanos, a usted y a mí Dios nos levantó de los muertos, nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso lo dice en Efesios 2 del 1 al 5, no lo voy a leer todo, voy a leer solo una parte, que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Allá sigue diciendo que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, seguíamos lo que hace el mundo, guiados por el diablo, que era nuestro amo, ¿no es cierto? Seguíamos las modas de este mundo, las vanidades de este mundo. Si practicábamos cualquier religión, los ídolos de esa religión. Si usted era católico, aquí en Ipiales hay mucho catolicismo, tristemente hay mucho catolicismo. Bueno, usted seguramente adoraba a María, a los santos, al Papa, a los curas, pensaba que ellos eran como dioses, que eran intermediarios. Bueno, estaba muy engañado, estábamos muy engañados. Si usted sigue creyendo eso, cualquiera que escuche, bueno, está totalmente engañado. ¿No es cierto? Eso es la corriente de este mundo. Están guiados por el diablo, todas esas falsas religiones. Usted también estaba siguiendo sus sueños, su yo, darle placer a su carne, su codicia, su avaricia, bueno, tantas cosas, hermanos. Pero no estábamos siguiendo al Señor. Así éramos antes, ya hoy no, porque ahorita somos luz en el Señor. Estábamos muertos en pecados y delitos, como dice la cita, en caminos de muerte y rumbo a la muerte eterna. Bueno, así está todo el que nos ha entregado a Cristo, en camino de muerte y rumbo a la muerte eterna, y muerto en delitos y pecados. Hermanos, mire, así como Cristo se levantó de los muertos, usted y yo, en el nuevo nacimiento, fuimos levantados para andar en vida nueva. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, ¿qué es la vida nueva? Es pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Es pasar de ser es pasar del reino de Satanás al reino de Cristo. Es pasar de ser siervo del diablo a ser siervo de nuestro Señor Jesucristo. Es pasar del mundo a la iglesia. Es pasar del mundo a la iglesia. ¿No es cierto? Usted ahorita pertenece a una congregación que honra el nombre de Cristo, hace parte del cuerpo de Cristo. Usted antes estaba en el mundo. ¿Qué hace los domingos? ¿Qué hacía los domingos antes? O sea, entonces su círculo hoy son los cristianos. Su círculo ya no es el mundo. Entonces pasamos del mundo a la iglesia, hermanos. Del pecado a la santidad. De la vanagloria de la vida. Es decir, darle placer a nuestros sueños, a nuestro yo, que estaba totalmente en contra de lo que el Señor dice, a la humillación, a someternos a la voluntad de Dios. Hermanos, si fuimos levantados de los muertos, si yo le pregunto a usted, ¿usted ya es nacido de nuevo, ya cree en Cristo? Muchos me van a decir aquí que sí. Bueno, si fuimos levantados de los muertos, debemos buscar entonces las cosas de arriba. Como dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos mirar al cielo, a Cristo, su gloria, sus promesas, la herencia que nos espera. Tenemos una esperanza que afirma nuestra fe. Ojo, la esperanza y la fe no son lo mismo, pero la esperanza afirma nuestra fe. ¿No es cierto? Tenemos una esperanza en unas promesas. La fe se afirma en esas promesas. Debemos meditar en esas promesas. Hermanos, si hemos sido levantados de los muertos, caminemos como vivos de entre los muertos. Dice Romanos 6 del 12 al 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, no presentéis vuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sus miembros, su cuerpo, sus ojos, no los lleve al pecado, no vea cosas indebidas, pornografía, vanidades, televisión inmoral, televisión vanagloriosa. Sus oídos, la música, no escuche música del mundo, presente sus miembros para el Señor. Su boca, hable lo santo, lo puro, lo justo, la palabra de Dios, el evangelio, ¿no es cierto? Su corazón, no ame las cosas del mundo y las que están en él. Su mente, tenga la mente de Cristo. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no es cierto? Debemos estar apartados del pecado del mundo, viviendo en santidad, en obediencia, diferentes, contendiendo, predicando, siendo sal, como veíamos ayer, hermanos. Entonces, hermanos, miren, esto es pasar de la muerte a la vida. Se los dije rápidamente. Estábamos en muerte espiritual y pasamos a la vida espiritual. Hemos nacido de nuevo. Ahorita hablemos ya como nacidos de nuevo, si hemos estado en sueños de muerte. Y el Señor nos llama a despertarnos del sueño, a despertarnos del adormecimiento. Esto tiene que ver con la santificación, con el progreso, con avanzar, con ir de victoria en victoria, de gloria en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Si caemos, nos levantamos. Despertar, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces, hermano, mire, los regenerados, los que hemos nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, mire, miremos en Isaías 51:17, que Dios le hace un llamado similar a los judíos en ese momento. Dios llamó a Jerusalén a despertar del sueño de muerte, pues estaban, mire, escúcheme bien, estas cosas nos pueden traer adormecimiento, pues estaban abrumados por sus problemas y preocupaciones. Ya le voy a dar la aplicación para que me entienda mejor. Les dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Por qué estaban adormecidos? Estaban abrumados por sus problemas y preocupaciones. Eso adormece, hermanos. Cuando todos tenemos problemas en la vida, pero usted en el Señor no se debe abrumar por esos problemas, ¿no es cierto? Pero si usted se abruma por esos problemas, se adormece. Y el Señor nos hace un llamado: despierta, despierta. Como les dijo a ellos: levántate, oh Jerusalén. Mire, dice Matthew Henry: cuando los habitantes de Jerusalén estaban en cautiverio, estaban tan abrumados por sus problemas que no tenían corazón ni espíritu para preocuparse por nada que tendiera su consuelo. Eran como los discípulos en el huerto, durmiendo a causa de la tristeza. Mire, yo puedo estar hoy predicando y usted puede estar pensando en algún tema de la tierra, en algún problema que tiene, en dinero, en plata, en producir, en algún problema familiar, en alguna cosa que esté haciendo. Hermano, despierte. Despertad, despertad, oh Jerusalén. Esos problemas nos adormecen, nos abruman, como que estamos escuchando el sermón y estamos que no nos entra nada. Así pueden estar algunos hoy. No sé, ojalá que no. Hermanos, todos esos problemas, preocupaciones son cargas, hermanos. Cosas de la tierra, los materiales, salud, temas de salud, dinero, trabajo, desempleo.
algún conflicto familiar, algún proyecto, alguna cosa que estemos haciendo, hermanos. Debemos despertar, 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 oh Jerusalén. Entreguen esas cosas al Señor. ¿Hay que solucionar? Seguramente que sí. Cualquier cosa de esas hay que solucionarlas. Pero no se preocupen, no se angustien. Por nada estéis afanosos, sino que sean vuestras peticiones conocidas al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Sigamos, hermanos. Dios llama a la iglesia a despertar y revestirse de fuerza. Isaías 52 del 1 al 2 también le habla al pueblo de Dios en ese momento, a los judíos. Despierta, despierta, vístete de poder, de Sión. Le habla, eso es una alegoría también a la iglesia. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Miren, Sión es aplicable, podemos darle una aplicación a la iglesia, Sión. La iglesia en tiempos, pues, desde que vino Cristo, ¿no? Mire, se repiten, dice John Hill, para mostrar el profundo sueño que la había dominado, el peligro que corría, la vehemencia del orador y la preocupación del Señor. Los llama a despertar y revestirse de fuerza, dice acá. Que despierten de su abatimiento, que se animen con la esperanza que todo estará bien, que no sucumban ni se hundan bajo su carga, que despierten de su desconfianza, es decir, su incredulidad, que consideren las promesas, las providencias de Dios que obraban en su favor, a pesar de los problemas en los que estaban, de los enemigos, que despierten de su torpeza, pereza e inseguridad y redoblen sus esfuerzos para no tomar caminos irregulares. Miren, voy a hacer énfasis en lo último, que despierten de su torpeza, es decir, de su insensatez, de tomar malas decisiones en el Señor. O sea, en realidad no las están tomando en el Señor. De su pereza, negligencia, ya vimos eso. De su inseguridad. Hermano, la pereza, ¿cómo estamos ahorita? La negligencia, ¿no? Los días son malos. Bueno, ¿cómo estamos utilizando el tiempo? ¿Somos diligentes en las cosas del Señor? ¿Somos diligentes para orar, para leer la palabra? ¿O somos perezosos para eso? Bueno, despierta, despierta tú que duermes. De la inseguridad, es decir, o sea, esa incredulidad que a veces nos agobia, nos puede agobiar. Llegan incredulidades, todos estamos, algunas veces nos pasa más que otras, no debería ser así, hermanos. Bueno, dice que redoblen sus esfuerzos para no tomar caminos irregulares. La incredulidad me puede ayudar, me puede ir a hacer tomar un camino equivocado, ¿no es cierto? Si hay negligencia, me hace tomar caminos equivocados. Si hay pereza, no oré hoy. Usted empieza a no dejar de orar, tomar malas decisiones, está tomando malas decisiones. Por consiguiente va a seguir tomando malas decisiones en el Señor. Hermanos, miren, necesitamos el poder del Señor. Y el poder se halla en el Señor, en Dios, en el Espíritu Santo, en Cristo, en su palabra y también en la oración, hermanos. La fuerza la hallamos en nuestro Dios. Mire, dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Somos débiles, hermanos, pero en Cristo somos fuertes. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en el Señor, en el Espíritu Santo. Hermanos, miren, llevemos su palabra, que es poder de Dios. Aquí les dice a ellos que se revistan de fuerza, de poder. Llevemos la palabra, la armadura. Acuérdense que vimos la armadura de Dios, ¿no? Una parte de la armadura de la palabra. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. La palabra, ¿no es cierto? Les decía en el primer capítulo, no el humanismo, no la psicología, eso no tiene poder de salvar a nadie, pero sí la palabra de Dios tiene poder, el evangelio, la palabra de la cruz. Sigamos, hermano.
Pablo llama a la iglesia a despertarse del sueño, pues cada vez está más cerca su encuentro con el Señor. Se los dice en ese momento, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, les dice Pablo a la iglesia allá en Roma, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Usted me dice, uy, pero fue hace 2000 años eso. Sí, fue hace 2000 años. Pero mire, usted lo puede, de todos modos se cumple eso. Sea como sea, está más cerca la venida del Señor. Sea como sea, también está más cerca el día de su muerte y su encuentro con el Señor. Porque de todos modos, cuando muramos, nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, si usted lleva 5 años de cristiano, hoy está 5 años más cerca de verse con el Señor. ¿No es cierto? Ya sea que Cristo regrese o venga Cristo en el día de nuestra muerte a llevarnos con sus ángeles, estamos más cerca que cuando creímos. Entonces, ya es hora de levantarnos del sueño. Hoy está más cerca la muerte o el encuentro con el Señor que hace 10 años. Entonces, despertad, cristianos. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Debemos estar preparados, despiertos, hermanos, velando, orando, no en las vanidades de la tierra, hermanos. Debemos buscar al Señor. Mire, hermanos, debemos despertar, debemos velar y debemos abandonar el pecado. Ya vimos algo de eso. 1 Corintios 15, 33 al 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, hermano, debemos despertarnos en el sentido de abandonar el pecado. Si estamos sumidos en el pecado, si estamos dando consentimiento a ciertos pecados o pecados en ciertas áreas de nuestra vida, debemos despertar. Aquí dice, velad debidamente y no pequéis. Velad, despierte, levántese en oración, póngase a clamar más al Señor por esos pecados. Debemos hacer eso, hermanos. Miren, también dice ahí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No espere que si usted está solo andando con impíos, su boca se va a contaminar, se va a corromper tarde o temprano. Yo sé que todos debemos salir a trabajar, y eso lo hacemos, pero allá lo hacemos santamente. Pero si sus planes de ocio son con sus familiares impíos, haciendo puras vanidades, si sus amigos son amigos del mundo, no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Olvídese. Mire cómo hablan los muchachos del mundo y cómo hablan los niños cristianos. Si usted mete a los niños cristianos, y cuando digo niños cristianos, me refiero a que vienen a la iglesia, no necesariamente que sean salvos, y va y usted los mete con ellos, se van a contaminar. Aquí puede que no hablen así, porque se guardan de no decir cosas, pero allá, lo más seguro es que no. Van a corromper las buenas costumbres. Tengan cuidado, mamás, tengan cuidado, papás. ¿A dónde llevan a sus hijos? ¿Qué les permiten? Thomas Watson decía, me acuerdo, creo que era en el libro de los 10 mandamientos, decía, si usted tiene un caballo sano, un potro sano, usted no lo va a llevar donde están los caballos enfermos, porque se va a enfermar ese caballo. Bueno, si usted mete a sus hijos en esos lugares, no espere que su hijo no se enferme, o mejor dicho, se siga muriendo. Debemos despertar y apartarnos de toda esa manera de vivir. Debemos corregirnos, arrepentirnos. Debemos a ellos más bien, eso sí, predicarles, no callar. ¿No es cierto? Al mundo se le predica. Con los muertos, a los muertos les predicamos, ¿no? A los muertos espirituales. Pero con los muertos no estamos en comunión. Que hay comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay comunión, no debería haber comunión. Cuando digo comunión no me refiero a que usted no les vuelva a hablar, no. Es comunión íntima, que sean sus amigos íntimos, con las personas que ustedes la pasen, con las que haga los planes fuera de acá. Mire, hermanos, la iglesia en Sardis, hoy cantamos esa canción.
aunque parecía estar viva, el Señor las manda a levantarse de su sueño, pues vendría el Señor y los sorprendería como ladrón. Les dice: tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Y después le dice: sé vigilante. Le está diciendo: está en un sueño de muerte. El que se levante es del Señor, el que no se levante era porque estaba muerta verdaderamente, espiritualmente hablando. Les dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado, o sea, tenía algo de vida, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué hora vendré sobre ti? Mire, esta iglesia, yo prediqué eso hace unos meses en las 7 iglesias. Era una iglesia con reputación, tenía sana doctrina, no era que predicaran herejías, tenía una doctrina ortodoxa, sermones bien predicados. Pero hermanos, era una iglesia sin celo, sin pasión, sin amor verdadero a Cristo, sin amor a las almas, por eso no predicaban. Una iglesia formalista, sin santidad práctica, sin el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que vivía de glorias pasadas. Y eso nos puede pasar a nosotros, vivir de glorias pasadas. Hace tantos años, o seguimos a los reformadores, seguimos a los puritanos, tenemos la confesión bautista, tenemos no sé qué. Eso es vivir de glorias pasadas, hermanos. Muy bueno que tengamos las cosas, muy bueno, y aquí y lo debemos seguir estudiando, pero para vivir mejor para el Señor, hermanos. Debemos despertar y no confiar en estas cosas. Debemos velar y entregarnos con pasión al Señor. Una iglesia viva, apasionada, con celo del Señor. Mira, hermanos, mira esta historia tan triste. Bueno, sí, triste. En Cantares 5, del 2 al 8. Ahí nos muestra la amada, que es una alegoría de la iglesia, la amada, la tsunamita. En el libro de Cantares estaba dormida, dice allí. Pero mire, hubo una cosa muy triste que pasó, que cuando se levantó, el novio se había ido. El novio ya no estaba. Voy a leer, no lo voy a leer todo del 2 al 8, voy a leer primero del 2 al 5, perdón, el 2 y después paso al 6, perdón, del 2 y paso al 6. Mira lo que dice Cantares 5, desde el 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba, dice. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Pase al 6. Abrí yo a mi amado, dice ella. Abrí yo a mi amado. O sea, sí escuchó, abrió, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Abrió tarde, hermanos. Abrió tarde. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Qué triste, hermanos. Se levantó tarde. Se levantó tarde y el amado ya se había ido. Eso nos puede pasar. Podemos despertarnos y el Señor ya había pasado, hermanos. El Señor nos llama, nos llama, nos llama. Y no escuchamos. Mire lo que dice William Gurnall sobre esta cita. Eso lo leímos el jueves pasado en un estudio que tenemos con los hombres. Cuando se levantó la amada, su amante se había ido, o sea, Cristo el Señor, y fue solo después de mucha tristeza y dolor que volvió a encontrarlo. Eso va a pasar, hermanos. No lo hallamos y el Señor va a tener que pasar por tristeza y dolor, por aflicción, por tribulación, para así hallarlo, hermanos, porque no quisimos aprender por las buenas. En la misma manera los creyentes pueden tener sueño espiritual, sigue diciendo William Gurnall, y sentirse muy indispuestos a despertarse y buscar la comunión con Cristo.
En tales casos es probable que traigan sobre sí mismos mucha tristeza y dolor porque fue tarde. En algunos casos, mire, y eso que no sea tampoco nuestro caso, porque ese sería el peor. En algunos casos el creyente nunca vuelve a... bueno, esto sí, perdónenme, esto no es muerte espiritual. Dice, sí nos levantamos, pero dice que en algunos casos el creyente nunca vuelve a recuperar la vitalidad espiritual de la que antes disfrutaba. Se puede medio despertar, es más o menos lo que está diciendo, pero nunca vuelve a recuperar la vitalidad que tenía antes, espiritual. Entonces nunca va a tener un cristianismo gozoso en el Señor. Siempre va a estar afligido, turbado, preocupado. Hermanos, mire, que no nos levantemos tarde, porque el Señor nos va a hacer pasar por muchas pruebas y por mucho dolor, hermanos, porque no aprendemos por las buenas, ¿cierto? Si oyes hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, mire, sigamos. Las vírgenes prudentes. ¿Recuerdan las vírgenes prudentes? La parábola de las vírgenes insensatas y de las prudentes. Las prudentes, es decir, las que sí eran del Señor. Bueno, las insensatas se despertaron también tarde, pero esta sí fue para condenación eterna. Es decir, ya no había nada más que hacer. Esa sí ya usted como cristiano se puede levantar tarde, pero aún seguir siendo cristiano. Y como le decía, pasa por mucha tristeza y dolor, por tribulación, por pruebas, por disciplina del Señor. Pero hay otros que se creían cristianos y ya se levantaron demasiado tarde y ya el Señor les cerró la puerta para siempre. Ahí ya no hay nada más que hacer. Se condenaron. Las vírgenes prudentes, estas se levantaron, pero estaban dormidas, recuerden. Ellas estaban dormidas, las dos durmieron, ¿no? Las insensatas y las prudentes durmieron, pero las prudentes se levantaron y el Señor les abrió. Se despertaron cuando vino el esposo. Así la iglesia fiel, cuando Cristo venga, se debe despertar, hermanos. Voy a leer Mateo 25, del 7 al 10. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces las insensatas se levantaron tarde, ¿no es cierto? Ahí ya no había nada más que hacer. El Señor le está diciendo: despierta, despierta tú que duermes. Nunca finalmente se levantaron cuando se debieron haber levantado. Pero las prudentes se levantaron, y aún había esperanza. Hermanos, que nos pase por lo menos eso a nosotros. Nosotros debemos ser levantados a tiempo, porque solo los cristianos fieles se despertarán del sueño, si estamos en sueño. Las insensatas no se despertaron, hermanos, para vida. Se les cerró la puerta, se despertaron ya tarde, ya no había nada más que hacer. Hermanos, debemos despertarnos, que no sea tarde, y que no sea tarde tampoco, como les acabo de leer en Cantares, ¿no es cierto? Que se levantó y su marido ya había pasado, hermano, qué triste, ya había pasado. Entonces, ¿qué dice? Sí, volvió el esposo, es verdad, pero como le he insistido, después de mucho dolor y sufrimiento. Hermanos, miren, la iglesia fiel será levantada por el Señor cuando Cristo venga, como hicieron los dos testigos. En Apocalipsis 11, del 10 al 12, dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo estaba en fiestas, en Navidad, dándose regalos unos a otros. Así estaba el mundo. Pero ¿qué hacen los dos testigos? Predicar. Los estaban turbando a ellos, les estaban anunciando de Cristo, los estaban llamando al arrepentimiento. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube,
y sus enemigos los vieron. Mire, los dos testigos trastornaron el mundo, estaban trastornando el mundo, ¿no es cierto? Eso es una alegoría también de la iglesia. Debemos trastornar este mundo, hermanos. Debemos trastornar a nuestra familia con el evangelio, a nuestro entorno, a nuestros amigos. Debemos predicar, contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, hermanos. El evangelio de Cristo que usted y yo hemos recibido, el cual se nos ha entregado, hermanos. Mire, hermanos, si somos la última generación, seremos levantados con Cristo en la resurrección. Si nos llega antes el día de nuestra muerte, seremos levantados por los ángeles del Señor y llevados a su seno en el cielo. ¿No es cierto, hermanos? Pero, hermanos, el Señor no va a llevarse allá un adormecido total. El Señor viene y puede que no lo encuentre en su mayor estado, pero sí lo encuentra por lo menos despierto, hermanos. Dormido no lo va a encontrar, dormido se quedó. Dormido se quedó. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Usted estaría despierto o estaría dormido? ¿Se lo llevaría el Señor al cielo o abriría sus ojos en el Hades y en el infierno? Pensemos en eso, hermanos. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Tercer capítulo, y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, miren, el no creyente, el inconverso. Esta es la primera parte como en el capítulo anterior. Primero voy a hablar de ellos. Y lo que pasó con nosotros, ¿no? Ese nuevo nacimiento, esa salvación. Fuimos iluminados para salir de las tinieblas a la luz. Cristo alumbró a su pueblo cuando andaba en tinieblas, dice la Biblia. Isaías 9:2, y eso se cumple en el Nuevo Testamento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, alumbra a Cristo en la salvación a todo hombre. A todo hombre no, a todo su pueblo más bien. Usted y yo estábamos en tinieblas, en la oscuridad, ciegos, sin iluminación, rumbo a las tinieblas de afuera. Pero el Señor nos alumbró. Quitó de nosotros la muerte y nos alumbró para darnos vida. Como dice 2 Timoteo 1:9-10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire, quitó la muerte y sacó a luz la vida. Hace una referencia a su muerte y resurrección, pero también hace una referencia a nosotros, a nuestra muerte, y que nos da luz para vida, hermanos. Hermanos, nos iluminó para que tuviéramos vida, para que viéramos nuestra condición de tinieblas y fuéramos a Cristo. El que no conoce de Cristo debe entender que está en tinieblas, y si sigue caminando en esas tinieblas, va a heredar las tinieblas eternas. Las tinieblas de afuera, dice la Biblia. Hermanos, Dios alumbró nuestros corazones y nuestras mentes cuando estábamos en tinieblas. Lo hizo el Señor. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Nos dio luz, así como dijo cuando estaba creando el mundo, hágase la luz. Así hizo con nosotros, hermanos. Nos dio luz, hermanos. Hermanos, usted y yo no veíamos, estábamos ciegos, andábamos en las tinieblas más densas, en la muerte y oscuridad, rumbo a la muerte y oscuridades eternas. Y por la gracia de Dios fuimos iluminados para que viéramos su gloria en su Hijo Jesucristo. Mire, Él nos levanta de los muertos, Él nos ilumina cuando estamos en tinieblas también. Toda la gloria es del Señor. Mire, el Señor puso a Pablo y Bernabé, y esto una aplicación para nosotros, para iluminación a los que estaban en tinieblas, para iluminación a los gentiles. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ayer veíamos eso, ¿no? Una lámpara no se puede meter debajo del almud, ¿no es cierto? Debajo de la cama, debajo de un mueble, ¿no es cierto? Debe iluminar. Entonces nosotros también te he puesto para luz de los gentiles. Si nosotros estamos con los inconversos y no les predicamos de Cristo, no le hablamos la palabra de Dios, nos quedamos callados, no estamos siendo luz para los muertos, no estamos siendo luz para los que están en tinieblas. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos proclamar la palabra de Dios. Debemos decir, cuando estén diciendo las barbaridades que dicen afuera, decir: el Señor dice, la palabra de Dios dice. Nos da temor. Somos una lámpara escondida, hermanos, si estamos haciendo eso. Hermanos, entonces, si hemos sido iluminados, en el sentido de haber salido completamente de las tinieblas, ya siendo hoy regenerados, debemos andar en la luz, no en las tinieblas. Debemos progresar. Pero hermano, podemos estar, así como podemos estar dormidos, también podemos estar temporalmente oscurecidos, hermanos. Isaías, en Isaías 60, del 1 al 3, describe la luz y la gloria de la iglesia en el reino espiritual, en el reino que se acercó. Se promete que será iluminada y ampliada hasta el fin. Ya voy a ir a lo otro. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces la iglesia es luz para el mundo. Luz para el mundo. ¿No es cierto? Somos cristianos nacidos de nuevo. Hemos sido levantados. Estamos en la luz. Debemos andar en la luz, no en las tinieblas. Cristo es la luz del mundo, hermanos. Cristo dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Solo Cristo es la luz del mundo. No los ídolos, no las falsas religiones, no los falsos maestros, no los filósofos de este mundo, no los científicos, no los médicos y tampoco los gobernantes. Son la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Si ellos tienen algo de luz, es porque están haciendo algo conforme a lo que Cristo dice que se haga, hermanos. No es más. Pero ellos en sí no son la luz. Hermanos, y como Cristo es la luz del mundo y vino a salvar y a dar luz a su pueblo, Cristo nos ha alumbrado con su luz para que andemos en su luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, debemos andar en sus caminos, en el camino angosto, que aunque estrecho, hermanos, es iluminado para que lleguemos a la vida eterna. Es un camino angostico, hermanos, pero va iluminado ese camino. Usted se va por el camino ancho y hay tinieblas, hay oscuridad, aunque sea ancho. Usted se va por allá y termina perdido en la ruina eterna. Pero este chiquitico, hermanos, pero va iluminado por el Señor. Su palabra nos ilumina, el Señor por medio de su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Nos guía, nos instruye, nos orienta, nos confronta, nos hace que discernamos las cosas buenas de las malas. Nos corrige, nos cambia, nos consuela y nos alegra, hermanos. Entonces debemos tener las escrituras en todo tiempo, hermanos, en todo momento leyéndolas. En nuestros devocionales, en otros momentos. Se puede leer la Biblia, claro, no seamos así religiosos, no, solamente en este momento, no, cualquier momento es para abrir las escrituras, si la ocasión lo amerita, hermanos. Hermanos, somos la luz del mundo, hermanos. Debemos alumbrar, no debemos escondernos, porque si nos escondemos, ¿a dónde? ¿Debajo del almud qué es? Eso está oscuro, ¿sí o no? El almud, debajo del almud es un mueble. ¿No es cierto? Debajo de la cama. Hay que usted se mete debajo de la cama y que ve. Está oscuro, ¿no es cierto? Si estamos así como estamos en tinieblas, hermano. Estamos en oscuridad.
no estamos alumbrando. Somos la luz del mundo y debemos alumbrar, no debemos escondernos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, afuera, a alto, y alumbra a todos los que están en casa, a su familia, al mundo que los rodea. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, eso lo hablamos ayer. Hoy este sermón complementa algunas cosas de ayer. No podemos escondernos, hermanos. Ayer hablamos de eso. No podemos temer, no debemos callar. Mira, hermanos, le he repetido mucho esta frase. No nos podemos quedar en cuatro paredes, hermanos. No nos podemos quedar en cuatro paredes. Mira, hermanos, hay veces creemos que el cristianismo es únicamente enfocarse en la piedad individual. Y eso no es así, hermano. Eso es fundamental, de ahí parte todo, claro que sí. Pero yo no me puedo quedar solamente en eso. No me puedo quedar solo en eso y no importar lo que pasa afuera, hermanos. Eso es algo que se conoce como el pietismo. Es una distorsión de lo que fueron los pietistas. Ellos salieron de los luteranos. Pero hermanos, hoy se le dice pietista a una persona que solo se enfoca en la piedad individual. Solo se enfoca en eso. No le importa lo que pasa afuera. No importa lo que pasa afuera de la iglesia. Eso es pietismo, hermanos. Si nuestra piedad individual no nos lleva a hacer alumbrar el mundo, a hacer sal en la tierra, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos despertar, porque entonces estamos apagados, hermanos. Mira, hermano, los puritanos se enfocaron en las dos cosas. ¿Qué hombres tan piadosos individualmente? ¿Qué hombres tan piadosos? Los puritanos, esos libros son ricos en eso, en la piedad individual. Ellos atacaban mucho sus propios pecados. Ellos siempre estaban discerniendo sus pecados. Pero hermano, ellos no se quedaron solo en eso. Ellos no se quedaron solo en eso. Ellos tuvieron foco en los dos. Tuvieron piedad personal, pero alumbraron el mundo. ¿No es cierto? Llevaron naciones a Cristo, hermanos. Llevaron naciones a Cristo. Eso debemos hacer nosotros, o por lo menos procurar hacerlo, hermanos. ¿No es cierto? Porque nosotros, los puritanos, tremendos hombres de Dios, pero ellos no se quedaron solo en eso, hermanos. Olvídese, lea los libros de los puritanos y vean, fundaron una nación, ¿no es cierto? Estados Unidos la fundaron ellos. Imagínense. Escocia, ¿qué dijo John Knox? ¿Recuerdan la oración de John Knox? Dame a Escocia o muero. Ustedes veían como yo no le hablaba a la reina María en esos tiempos. Le decía, usted es una fornicadora, le decía. Era tremendo. Y Dios le dio a esa generación, a los pactantes escoceses de la época, a Escocia. Se la entregó a Cristo, hermanos. Una nación cristiana. Calvino, Juan Calvino, Ginebra, ¿no es cierto? Lutero, Alemania. Europa fue plagada con el evangelio. Reformadores de primera ola, puritanos, después puritanos de segunda ola. John Owen, John Knox, Thomas Watson. Hermano, estamos solo en la primera parte nosotros. Seguimos los puritanos, pero estamos solo en la primera parte. Somos puritanos de medio tiempo, como alguien decía en estos días, le leía. Eso somos. No, hermano, la piedad. Ahora, si yo me enfoco en lo segundo y no tengo piedad, soy un hipócrita y eso no sirve de nada. Debemos enfocarnos en las dos cosas, hermanos. Debemos alumbrar el mundo, debemos ser sal. Ellos conocían su entorno, yo se lo he dicho a ustedes mucho, hermanos, de Ipiales. Los puritanos nos encerraron en la iglesia. Los puritanos sabían qué estaba pasando alrededor. Como Pablo sabía qué estaba pasando alrededor. Debemos conocer lo que pasa alrededor, debemos informarnos de lo que pasa alrededor. Porque los enemigos están afuera. Los enemigos de la iglesia, hay por todo lado. Catolicismo romano, el ecumenismo, pero también está el progresismo, el socialismo, la ideología de género. Todas estas cosas son ataques a la iglesia, hermanos, a la familia.
al evangelio, el humanismo, las filosofías del mundo. Debemos conocer, hermanos. No nos podemos encerrar. Cuando digo encerrar no es solamente quedarnos acá, no me refiero a eso. Usted puede salir, venir, pero aún estar en cuatro paredes. Hermanos, la Biblia, Cristo, tiene siempre algo que decir de cualquier área de la sociedad. Yo también digo esto mucho. Tiene todo que decir, tiene muchas cosas de que decir. La Biblia y Cristo por medio de su palabra nos habla de cómo se gobierna un hogar, cómo es un hogar, cómo debe ser una madre, cómo debe ser un padre, cómo deben ser unos hijos. Nos habla cómo se maneja la salud, yo les he hablado algo de eso. La educación de los hijos, de cómo se maneja el dinero. Hace 2 meses hablamos del dinero. Somos cristianos y vivimos endeudados. Estamos haciendo mal, hermanos. Somos cristianos y no nos alcanza. Estamos haciendo mal, hermanos. El cristiano puede hablar de política. Puede decir si un gobernante está haciendo bien o está haciendo mal a la luz de la palabra de Dios. Podemos hablar de conflictos externos. Miren lo que está pasando en Oriente. A los hermanos de aquí les mandamos. Espero que lo estén viendo. En Israel hay un conflicto tremendo que está trastornando al mundo. El mundo dividido entre los que apoyan a los israelitas y los que no los apoyan. ¿No es cierto? Y si usted se va a la Biblia nos habla de eso. Entonces sí debemos saber de esas cosas. Eso no, a mí no me importa, eso es por allá lejos. Eso es del mundo. Eso es allá de los gobernantes, sí, pero tiene que ver con lo que pasa en lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, somos columna y baluarte de la verdad. Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Alumbremos como él. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hermanos, miren, no participemos de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice Efesios 5:11. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, no participemos de las obras infructuosas del mundo, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los impíos. O sea, si estamos con ellos y no podemos ser cristianos, decía Spurgeon, mejor ni esté allá. Pero si usted puede estar allá, siendo cristiano, listo, esté allá. Predique, les hable, sea luz, sea sal, que arda. Muchas veces arde, la sal arde, ¿no es cierto? No nos congraciemos con ellos, no aprobemos sus pecados, no les concitamos sus pecados, no los justifiquemos, no los aconsejemos pecaminosamente. Somos cristianos, nos piden un consejo y terminamos aconsejándolos como el mundo aconseja. ¡Qué terrible! Somos hijos de luz, hermanos, del día. Debemos andar en luz. Mas vosotros, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 5:4, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Debemos estar velando, hermanos, orando en santidad, caminando en el camino de luz, con la luz de su palabra, obedientes, santos, hermanos. Este mundo está en la oscuridad, pero usted y yo no andamos en la oscuridad. Estamos en medio de la oscuridad, pero alumbrados, ¿no es cierto? En medio de la oscuridad. Y esa luz debe alumbrar a nuestro alrededor, hermanos. No durmamos, hermanos. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, somos del día. Caminemos en la luz. Ahí más adelante, en 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, si estamos dormidos, estamos como los demás. Si estamos en la noche, en tinieblas, estamos como los demás. Somos del día, seamos sobrios, ¿no es cierto? Hermanos, debemos andar en la luz.
Debemos andar de día. Hermanos, Cristo está cerca. Sea como sea, Cristo está cerca. Sea como sea, está cerca. Insisto, ya sea que Cristo regrese en estos tiempos y seamos la última generación, o ya sea que partamos de esta tierra. De todos modos nos vamos a encontrar con el Señor. Romanos 13, del 12 al 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vimos al principio, arrancamos con el pecado, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos los deseos de la carne, hermanos. Las vanaglorias de la vida, todas estas cosas. Hermanos, no podemos andar en esto. Aquí también la repite: borracheras, glotonerías, lujurias, lascivias, contiendas, envidia. Todo eso es de la carne, hermano. Hermano, hermana, antes éramos tinieblas, ahora no. Somos luz, andemos como tal, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Esta cita no la traje, pero me acordaba ahorita. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Eso debemos hacer, hermanos. Que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. A Cristo, hermanos. Iglesia, ¿estamos durmiendo? ¿Está en muerte espiritual? Es decir, ¿está muerto todavía en pecados y delitos? Bueno, arrepiéntase y crea en Cristo. Arrepiéntase y crea el Evangelio. Arrepiéntase, porque de lo contrario, la ira de Dios ya está sobre usted, pero la va a ver tarde que temprano si no se arrepiente en el día de su muerte. Y va a estar en las tinieblas de afuera. Hermano, ¿está en sueño de muerte? Cristiano, ¿está en sueño de muerte? Bueno, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertémonos, que no nos pase lo de la esposa en Cantares, ¿no es cierto? Se levantó tarde, hermano, ya había pasado el esposo. Bueno, si eso es así, aún hay misericordia, como dice ahí, pero nos va a tener que pasar por mucha tribulación, por mucho dolor, hermanos. ¿Usted está en tinieblas? ¿Usted vive en las tinieblas? ¿Está seducido por las tinieblas, hermano? Tengamos cuidado. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, pero tenemos que nosotros hacer las cosas, despertarnos, hermanos. Despertarnos, despertado cristianos. Despierta tú que duermes. No podemos seguir en eso. Si estamos en eso, no podemos seguir en eso. Si usted está bien despierto, listo, sigamos así. Pero ojo con dormirse, ojo con entrar en la oscuridad, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, guía a este pueblo, guíame a mí. Si estamos dormidos, despiértanos, Señor. Si estamos caminando por sendas de tinieblas, despiértanos, sácanos, alúmbranos, Señor. Te lo pedimos. Sácanos de allí para que Cristo nos alumbre. Te alumbrará Cristo, dice la palabra. Señor, si hay muertos en pecados y delitos, Señor, dale salvación. Que le sigamos profetizando como hacía el profeta Ezequiel. Profetiza sobre esos huesos para que esos huesos se levanten. Levanta esos huesos, Señor. Levanta esos huesos. Señor, resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Resplandece sobre esos corazones y sálvalos. Damos gracias, Padre. Síguenos bendiciendo en este día. Danos más provisión espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.